con el teléfono, así que un poquito. Tranquilo. Yo sí. Ok, ya aparece, mijo. Siempre me pasa lo mismo con StreamYard, no pone el título. Bien. Listo. Demos inicio entonces con este tiempo. Bueno, hola, ¿qué tal a todos los amigos de Pensando en Lenguas, todos los amigos de Pensés, espero haberlo pronunciado bien, y a todos los amigos de Pensamiento Pentecostal? Es un placer para nosotros aquí poder saludarles, poder dirigir este espacio, un espacio de diálogo que es pues nuestra propuesta desde Pensando en Lenguas, y yo sé que los invitados de hoy son expertos en eso, en dialogar, en ser cristianos. Hoy vamos a tener un diálogo bastante interesante que ya ha tenido mucho debate, por lo menos Yesid, yo lo vi por ahí en un debate hace poco, acerca del calvinismo y el arminianismo. Pero lo vamos a hacer pues desde nuestra orilla pentecostal, aclarando algunos puntos, siendo honestos, qué es lo que queremos, amigos, lo más importante aquí en este caso. Obviamente se tendrá en cuenta la oratoria, la forma, los argumentos, todo eso se tendrá en cuenta. Eso es imposible no tenerlo en cuenta, pero vamos a hacerlo desde la amistad, vamos a hacerlo desde la comprensión, desde ese espíritu cristiano que nos caracteriza y que siempre tratamos de promover, pues hablando con gente que piensa distinto a nosotros. Esta noche yo quiero presentar a Gonzalo Ramírez. Gonzalo es pentecostal, residente de Chile, anciano en la iglesia que participa y coeditor de la página Pensamiento Pentecostal. Gonzalo, para nosotros es un privilegio que estés con nosotros. Gracias por toda tu experiencia y que hoy puedas estar en este grupo. Por favor, salúdanos. Hola a todos, gracias Manuel. Es una alegría poder verte y compartir contigo. Soy un admirador y un seguidor de la página Pensando en Lenguas y creo que ha sido de gran bendición. Creo que estás abriendo brecha dentro del mundo pentecostal, dentro de la juventud pentecostal, que se pueda atrever a pensar, a poder reflexionar, a poder conversar con otras tradiciones también. Y creo que ha sido bastante fructífero tu ministerio acá a través de las redes sociales. Y bueno, hay que decir, mi interlocutor, Jessit, que es una persona a la cual quizá no sigo, o sea, no sigo formalmente, pero la sigo por redes sociales, he visto sus debates, sus escritos y creo que es un hermano muy usado por el Señor y es un privilegio poder estar acá. Para mí es una alegría. Gracias, Gonzalo. El honor es nuestro, creo que hablo por decir. Y podemos de verdad participar. Bueno, el otro ya lo conocen, nuestro amigo, querido amigo, compatriota Yesid, autor en la página Pensés. Aparte, pues un chico que ha inspirado a muchos jóvenes pentecostales y ha ayudado a muchos jóvenes y me imagino que también lo habrán ayudado mucho y ha creado una comunidad muy bonita. Quiero decir aquí públicamente que Yesid junto a Coco Cantó han sido las únicas dos personas que me han rechazado editar en Pensando en Lenguas. Por eso lo conozco hace rato. Pero Yesid, eres casi de la casa. Por favor, salúdanos. Amigo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al hermano Gonzalo también por tenerme en cuenta. Es un total privilegio estar aquí esta noche. De verdad, creo que se hace una gran importancia, se hace historia cuando los pentecostales nos podemos reunir a discutir y dialogar sobre estos temas tan importantes, especialmente porque uno de los aspectos más menospreciados de la tradición pentecostal es aparentemente que no tenemos rigurosidad teológica o filosófica, etc. Creo que esto es un obvio mito que debe desaparecer con el tiempo y este tipo de eventos ayudarán a conseguir ese objetivo en algún tiempo. Entonces, estoy muy agradecido con Dios y agradecido con tu página que ha permitido diálogos tan fructíferos y también agradecido con la labor del hermano Gonzalo, que también he visto su trabajo en su página y es un trabajo espectacular.
Mis felicidades a ambos y bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, muy bien. Como ya conocen nuestro diálogo, siempre lo dividimos en tres partes, una de presentación, una especie de defensa y al final unas conclusiones bastante breves. Así que vamos a iniciar ya teniendo como el conocimiento de nuestro diálogo estructurado y vamos a iniciar esta noche por Gonzalo. Lo hemos decidido así, echamos suertes y cayeron sobre Gonzalo. Y y esta noche vamos a iniciar con la pregunta. ¿Qué es? ¿Cierto? Desde la comprensión de cada uno de nuestros invitados, ¿qué es la posición que representa cada uno? El arminianismo, el calvinismo. Y le añado a esa pregunta algo de picante al final, que lo han hecho harto en la página, y es, ¿ese debate es actual? ¿Sí? ¿Qué es esto? Y eso vale la pena seguirlo hablando o qué estamos haciendo. Quiero empezar con Gonzalo. Por favor, tienes tu tiempo. Muchas gracias, Manuel. Yo debo aclarar mi trasfondo. Yo fui criado en una iglesia adventista, fui adventista de tercera generación. Entonces la soteriología adventista yo no la entendía mucho porque con 14, 15 años, que fue cuando tuve la crisis de fe y salí, no entendía mucho. Sí, era un adventista muy militante, como la mayoría de los adventistas, digamos, militantes, digámoslo así, activos en la obra misionera y en ciertos temas convenientes para el adventismo. Entonces, cuando tengo esta crisis de fe, llego a una crisis de fe familiar, que salimos de la iglesia adventista y llegamos a una iglesia que quedaba a media cuadra de mi casa, que era una asamblea de Dios autónoma, de origen sueco, una iglesia que es de corte pentecostal, que es la iglesia pentecostal sueca que salió por todo el mundo, ¿cierto? El avivamiento en Suecia ocurrió en el seno de la iglesia bautista. Entonces, yo llegué ahí con 14, 15 años y comencé a vivir la vida de un joven evangélico. No tenía idea que era calvinismo, no tenía idea lo que era arminianismo, absolutamente idea hasta los 20, 21 años, cuando ya comenzó un interés por aprender de las cosas del Señor. Y lo que sí me llamó la atención, que se me enseñó a mí en la escuela dominical de la iglesia ahí en la ciudad de Chillán, en el sur de Chile, un misionero sueco que no hablaba muy bien español, llamado Julio Svensson, que es abuelo de Manfred Svensson, quizá lo puedes conocer a Manfred, es bastante conocido. Él nos enseñó la seguridad de la salvación. Y eso para mí fue un tema absolutamente nuevo, porque yo venía de un trasfondo donde la salvación se perdía y se recuperaba. De hecho, en la iglesia adventista, cuando te ponían en proceso de disciplina, te borran de los registros y tenías que rebautizarte después. Entonces, eso era para mí, era algo que yo lo tenía internalizado. Entonces, era primera vez que me decían que la salvación era segura. Y eso hizo en mí un clic. Esto, ¿cómo? Como es algo que yo tengo para siempre por Cristo. Sí, dijo que esto no se pierde y no se recupera. Entre otras cosas, nos enseñó también que podíamos hablar mucho en lengua, dijo, pero si no había un fruto en nuestra vida, un cambio, dijo él, va a ser solamente ruido. Fueron mis primeras experiencias. Después tuve una experiencia de bautismo en el Espíritu Santo a los 17, parece 18 años por ahí fue. No recuerdo bien, pero hablé en lengua, ¿cierto? Y lo hago hasta hoy frecuentemente, lo practico en mi oración. Fue cuando llegué al Instituto Bíblico donde me formé acá en la ciudad de Viña del Mar, donde el papá de Manfred era mi profesor, el Ben Swenson, que hace poco falleció en el mes de octubre del año pasado. Él había estudiado en Regent College en Vancouver, donde los hermanos ahí parece que ya vencieron esta pelea, porque ahí en Regent College se juntaron anglicanos, presbiterianos y pentecostales. Y ellos son los que hacen clase. Hace clase ahí hacía Gordon Fee, J. Packer, Eugene Peterson. Entonces, para mí fue fantástico esa mixtura que tuve en el instituto, y ahí conocí la teología de Berkhoff. Ahí estaba Mayer Pillman al lado, ¿cierto? Hodge, Stanley Morton, todo junto. Entonces, yo salí del instituto sin ser un calvinista, pero sí teniendo el tema claro de la seguridad de la salvación, que es un tema para mí bisagra en esto. Es el tema como que
por lo menos acá en Chile ha sido así, y estoy escribiendo una tesis sobre eso y espero que Dios me ayude y que el hermano Jesús Escudero me dé más tiempo porque estoy un poquito atrasado. Mando el recado desde acá. En cómo ha influido también el calvinismo en el pentecostalismo nacional. Entonces, con el tiempo fui adentrándome en las doctrinas, leyendo la teología de Berkhoff y también debo reconocer que leí más a neocalvinistas, debo reconocer eso. Me afectó mucho ver una predicación de Paul Washer el 2009, ese mensaje impactante a la juventud. Terminé llorando, eh, pidiendo perdón por mi inconsistencia. Piper, Watcher, algunos quizás se escandalizarán, pero Mark Driscoll me afectó positivamente en su predicación, un tipo que predicaba sin bosquejo, pues, brother. Predicaba sin bosquejo. ¿Cómo predicas una hora sin tener bosquejo? Tienes que ser de otro planeta, decía yo. Entonces, ese tipo de calvinismo me afectó, o el nuevo calvinismo, como algunos le llaman, que ni siquiera cae bien en las filas reformadas, y manteniendo mi esencia pentecostal, y no vi ningún problema en esto. Poco a poco, con el tiempo, comencé a leer sobre los avivamientos, me encuentro con la figura de George Whitefield, iniciador del metodismo calvinista, me encuentro con la figura de Martin Lloyd Jones, con la figura de Evan Roberts, a que estoy leyendo ahora. Entonces, vi que no había tanto problema. Sí me di cuenta y esto todo se produce más o menos desde que me caso en adelante, 2006, y ahí viene la irrupción de las redes sociales, 2008, 2009, principalmente Facebook, y comienza esta batalla virtual que nos ha llevado a agarrarnos con hermanos, a bloqueos por ahí. En un momento dije, estoy perdiendo el tiempo acá, mejor voy a dedicar a combatir a los herejes que están en mi mundo pentecostal, y vamos ahí criticando a Maldonado, a Cash Luna. Entonces, ¿qué mejor que inventarme un troll de Facebook para poder molestar a esta gente? Y creo que fue un tiempo del cual no estoy muy orgulloso. Creo que no fue sano. Creo que se alimentó mucho el ego y era más conocido el troll, y como que me gustaba eso, que me aplaudieran y los likes. Yo creo que Dios me trajo a disciplinarme en eso a través de un pastor y un amigo, y cerramos eso. Pero sí, ya cuando tomé en serio el tema fue cuando comienzo a hacer amistad con pastores y amigos presbiterianos, y comencé también a leer la historia del avivamiento en Chile en 1909, del avivamiento pentecostal. Y eso es algo que estoy ahora saboreando, porque me conseguí varios libros por el tema de la tesis, y estoy disfrutando cómo varios pastores presbiterianos pasaban ahí por la iglesia metodista donde se estaba provocando, donde se estaba produciendo el avivamiento, y hay casos de algunos también, y que iban a orar ahí, tenían experiencia pentecostal, y he sido muy bendecido por eso. Y por último también, he sido bendecido también por el ministerio de dos hermanos. Uno me conoce y otro no me conoce. Uno es Luis Jovel, en Australia, el Lucho Jovel, aunque a él no le gusta que le llegue el Lucho, él es casado con una chilena. Y él me introdujo al mundo del pentecostalismo reformado, mirando hacia Brasil, el caso de Walter McAllister, que es para mí un caso muy interesante. Muy interesante el caso de él. Está escribiendo ya una teología sistemática que espero que llegue luego al español. Creo que en portugués nos aventaja mucho en cuanto al libro. Y me fui convenciendo cada día más en cuanto a la seguridad en mi soteriología calvinista. No podría decir que soy un calvinista entero, porque para algunos calvinistas soy demasiado pentecostal, y para los pentecostales soy demasiado calvinista. Entonces, como que me siento que no soy de aquí, no soy de allá, ¿ya? Pero este fenómeno ha ido creciendo acá, de mucha gente que a través del tema de la soteriología está conociendo lo que llamamos las doctrinas de la gracia, ¿cierto? Y afianzando la seguridad de la salvación, y no viendo incompatibilidad con ser pentecostal y creer en las doctrinas de la gracia. O en el calvinismo, digamos, o en la soteriología calvinista, digámoslo así. Personalmente yo no veo ninguna contraproducencia, no veo ahí ningún oximorón, como algunos me han dicho. No, esto es un oximorón, ¿cómo tú puedes ser pentecostal? Bueno, miremos la historia nomás solamente, y dentro de la tesis también
Estoy tomando algunos pasajes de un libro de Vinson Synian que es El siglo del espíritu, donde Vinson habla del alineamiento en iglesias reformadas. Y eso es muy, muy interesante, por decirlo menos. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Entonces, yo estoy contento por esto. No creo, mi iglesia no es calvinista, no lo es. Mi iglesia podríamos decir que es un arminianismo clásico. Sí, estamos claros con el tema de la seguridad de la salvación y eso es un símbolo en Villa Dulce, eso es claro. Y, y eso por ahora. Creo que estoy, gracias a Dios, convencido de su gracia, de que soy indigno, de que el Señor me escogió a pesar de lo que soy, por su gracia, y se ha glorificado en mi vida con salvación y en muchos hermanos más también. Y creo no ser el único en Chile, creo que por eso también estoy escribiendo, creo que comparto con varios hermanos pentecostales de acá de Chile este acercamiento a las doctrinas de la gracia. Y ha sido difícil, no ha sido fácil, pero el Señor nos ha ido guiando. Eso, Manuel, por ahora en cuanto a la presentación. Vale, Gonzalo, gracias. Y bien, el argumento de Gonzalo es testimonial, histórico también. Se presenta que las raíces de, especialmente el pentecostalismo que Gonzalo profesa, tiene una mezcla interdenominacional. Bueno, y Azusa también, ¿no? Entonces, los inicios casi siempre hay una mezcla y pues al parecer si sacara yo una deducción apresurada, quizás Gonzalo me corrija más adelante, la cuestión es de que los arminianos eran más, pero no significa que hubiese solo arminianismo en los inicios. Entonces, no estoy apelando a este argumento a la verdad, por decirlo, es verdad porque habían más o habían menos, pero sí más o menos se deja ver eso en los inicios. Gracias, Gonzalo. Y es verdad, conozco mucho ya calvinista pentecostal. Esto no era para mí algo normal, digámoslo así, escuchar a alguien decir yo soy calvinista pentecostal, y creo que los mismos reformados dirían no, ¿cierto? Ellos dirían como que no, eso no existe ni nada, pero hoy en día lo he escuchado mucho más y me parece que es algo que está como en auge por acá, aunque ya en otro lado, en otras partes ya ha habido como su mayor auge. Entonces, pasamos a la presentación de Yesid. Queremos escuchar, entonces, repitiendo la pregunta para los que acaban de llegar, ¿qué es esta posición? Pues desde tu punto de vista, puede ser también personal, y si tú consideras que este debate vale la pena hacerlo todavía o ya esto ya está mandado a recoger. Bueno, amigo, en primer lugar, quiero iniciar diciendo que estoy de acuerdo con el hermano Gonzalo sobre que no hay una incompatibilidad, al menos semántica, entre ser pentecostal y ser calvinista, y mucho menos hay una incompatibilidad histórica. No creo que sea imposible ser calvinista y ser pentecostal. Esa es una actitud extendida en algunos círculos, pero creo que es falsa. Simplemente, para que fueran mutuamente excluyentes, se necesitaría que la definición de pentecostal excluyera lógicamente o semánticamente al calvinismo, pero eso no es lo que tenemos. Entonces, simplemente no creo que haya una incompatibilidad de este tipo entre ser pentecostal y ser calvinista, por lo que concedería el punto del hermano Gonzalo. No obstante, hay otro punto que mencionaré más adelante, en el que creo que hay una tensión, no una imposibilidad o una incompatibilidad entre el calvinismo y el pentecostalismo. Dicho esto, también acepto y afirmo firmemente la seguridad de la salvación. Creo que este tema es crucial para cualquier perspectiva sana, bíblica y nutrida de nuestras perspectivas soteriológicas. Entonces, no son puntos de desacuerdo en esta noche, ¿no? No rechazo que haya seguridad de salvación. De hecho, creo que el arminianismo proporciona una visión de la seguridad de salvación muchísimo más sólida que el calvinismo, y este puede ser un resultado aparentemente extraño, porque lo normal es que la dialéctica calvinista o la retórica calvinista enfatice que no podemos perder la salvación, que somos elegidos incondicionalmente, etcétera, y por tanto tenemos segura la salvación. Creo que el arminianismo, a pesar de esto, tiene mejores fundamentos para este tema, pero de nuevo, eso es algo que discutiré más adelante. Hablando un poco ya también de mi testimonio, diría que me crié o nací en un contexto
pentecostal, fui criado en la tradición pentecostal evangélica, bajo la tutela de mi madre. Mi madre es una mujer de fe, una mujer que confía en Dios, cree en Dios, lo ama sobre todas las cosas y creo que ha hecho un buen trabajo transmitiéndome esa fe y ese amor a Dios, a mí, al menos un poco, ¿no? Aún, y por supuesto, en mucho tiempo no la alcancé. Entonces, desde más o menos una edad joven o corta también, como Gonzalo, Dios me permitió hablar en lengua. De hecho, fue una edad muy temprana. No diría que recibí el don de lenguas tal vez, pero al menos el signo de lengua. Fue una edad más o menos de los 9, 10 años, en un evento escolar. Mi colegio era también pentecostal. Entonces, pues más o menos mi historia también es muy pentecostal y marcada, ¿no? Eh, Dios también me permitió predicar un poco en ese rango de edad y bueno, básicamente todo en el contexto pentecostal. Entonces tengo el pentecostalismo en las células. Amo esa tradición teológica y me duele cuando es vilipendiada en diferentes círculos teológicos. Entonces, sí, creo que todos en esta noche tenemos firme nuestra identidad en la tradición teológica y además de esto, también creemos en la seguridad de salvación, tanto por aspectos testimoniales como por otros casos. Respondiendo a tus preguntas directamente, Manuel, señalaría dos cosas. Primero, el arminianismo es, por supuesto, una familia de posiciones soteriológicas. No es una posición soteriológica definida, es una familia de posiciones que tienen relevancia o relación lógica, histórica o teológica con Jacobo Arminio y la tradición posterior a él. En este sentido, podemos encontrar arminianismo incluso antes de Arminio. Algunos teólogos arminianos pensarían que el pensamiento patrístico primitivo es arminiano. No soy un especialista en patrística, claramente, pero me inclino a pensar que al menos están de acuerdo, que bueno, que ellos son correctos en esto. Y de nuevo señalaría que la relación lógica no necesariamente es temporal, por lo que no es una tontería señalar que el arminianismo está presente antes que el propio Arminio. Más bien el arminianismo es la etiqueta histórica que se atribuyó a esta posición soteriológica particular o esta familia de posiciones soteriológicas en relación al debate protestante sobre la salvación en el contexto del sínodo de Dort, de Beza, bueno, del propio Arminio, esta controversia teológica. Entonces, esta es la definición que manejo sobre el arminianismo. Es una familia de posiciones soteriológicas que convergen en el carácter santo, perfecto y amoroso de Dios según lo revelado en Jesucristo. Diferentes teólogos arminianos como Roger Olson también parecerían aceptar y estar de acuerdo con esta definición. Igualmente, tal vez el teólogo bautista arminiano J. Matthew Pinson estaría favoreciendo tal idea del arminianismo como una familia de posiciones soteriológicas. Dicho esto, también por interés de algunos miembros de la audiencia, el arminianismo como tal es compatible con diferentes aspectos de la tradición reformada. De hecho, está lo que se conoce casi oximorónicamente como el arminianismo reformado, que tiene como principales exponentes a Leroy Foulines o J. Matthew Pinson o Robert Picirilli, entre otros. Así que el arminianismo es solamente una afirmación sobre ciertos aspectos de la salvación. Deja abierto visiones de la iglesia, visiones de la escatología, visiones de la relación iglesia-estado, iglesia-Israel, neumatología. Como tal, debería también ser muy obvio que no hay incompatibilidad en absoluto entre un pentecostal y entre un arminiano. Es decir, los conceptos o las definiciones no se excluyen mutuamente. Por tanto, al menos a nivel lógico o semántico, no hay tampoco una incompatibilidad lógica entre ellos. Históricamente, por supuesto, es indisputable que tampoco hay una disidencia o una división lógica entre arminianos y pentecostales o arminianismo y pentecostalismo, porque muchos pentecostales, por supuesto, han sido arminianos y han anclado su arminianismo en la tradición pentecostal en cuestión. Entonces, espero que haya quedado un poco claro todo esto de lo que opino sobre la definición de arminianismo y mi anclaje en esta tradición teológica pentecostal. Finalmente, sobre tu segunda pregunta, es realmente interesante, ¿sabes? Sobre si este debate arminiano calvinista es actual. Siempre veo en redes esta actitud tan displicente sobre el debate de, otra vez este debate, lleva 500 años y no hemos resuelto nada. Eso me hace preguntarme si de verdad aman la teología,
Es decir, ¿cuál es la marca de la buena teología? Una teología que se resuelve en algunos siglos. Bueno, ¿qué pasa con la eternidad? La- a pesar de lo que se piensa, la eternidad sigue en periodo constructivo. Aún siguen habiendo teólogos que trabajan en la eternidad y no lleva un debate de 500 años, es un debate de 2000 años. Entonces, bueno, si vamos a seguir esa lógica, ¿por qué vamos a debatir la Trinidad? ¿Por qué? Y no hablo necesariamente del debate trinitario unitario. Los trinitarios tenemos debates demasiado complejos. Por ejemplo, el trinitarismo latino, el trinitarismo social. Eh, se- ¿Me escuchan correctamente? Creo que se cayó la señal un momento. Un segundo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, adelante. ¿Sí? Ok. Te Creo escuchamos. que creo que se me cayó la señal un momento. Como iba diciendo, hay debates entre trinitarios igualmente, el trinitarismo latino, el trinitarismo social. Entonces, simplemente apelar a cierta datación histórica o, o alargación histórica de un debate en particular no es una buena razón para desestimar un debate. Deberíamos desestimar todos los debates teológicos entonces. Por otro lado, creo que el debate entre arminianismo y calvinismo no solamente Ahí se cayó un poco. Sí. Oh, Bueno, perdimos a se fue Jessy a un entrar. momento, entonces vamos a hacer un resumen un poco de lo que, bueno, a esta hora y en domingo este internet debe estar full. Yes. eh, Jessy dio un debate, dio un argumento testimonial, estaba dando su argumento testimonial y aparte de dar su argumento testimonial, estaba dando argumento teológico e histórico sobre su posición arminiana y estaba resolviendo la pregunta de si era un debate actual, porque es lo que mayoritariamente nos escriben aquí en la página, como otra vez con lo mismo, bravo, que no sé qué. Y Jessy pues estaba haciendo esto. Puedes continuar, por favor. Vale, muchas gracias. Como iba diciendo, considero que hay unas pésimas razones para desestimar este debate históricamente. Señalé que si se va a rechazar o se va a desestimar este debate con una actitud tan displicente por la simple razón de que lleva 500 años y no ha sido resuelto, entonces deberíamos rechazar casi todos los debates teológicos que siguen vigentes, lo que sería obviamente absurdo. La teología simplemente no se seguiría construyendo. Ahora, algunos piensan o parecen pensar que el debate arminiano calvinista está en el pasado porque ya hay nuevas posiciones que son posiciones intermedias que deberíamos adoptar. Algunos piensan, por ejemplo, que está el llamado molinismo, que está el tomismo soteriológico, etcétera. He discutido estos puntos de vista en diferentes lugares, no repetiré este debate aquí. Creo que el debate no ha dejado atrás el calvinismo al arminianismo, solo se ha multiplicado. Y demás jugadores que entran al campo de juego son completamente bienvenidos. He ofrecido, bueno, en otro lugar, por ejemplo, 6 argumentos contra el molinismo y he ofrecido también una extensa discusión contra la versión del teísmo supuesta en el tomismo, por ejemplo. Además de que creo que los argumentos antideterministas contra el calvinismo funcionarían contra el tomismo, al menos en algunos sentidos relevantes. Por lo que el punto es que primero tendríamos que desestimar este tipo de argumentos para señalar que el debate arminiano calvinista está fuera de rango histórico o ya simplemente no es útil. Para resumir mi punto de vista sobre esto, no solamente es un debate útil, sino que es necesario para seguir construyendo nuestra teología. Puede que no tengamos una solución a la vista y obviamente no vamos a solucionar esto aquí en un live de Facebook. Tampoco puede que se solucione en un simposio de la Sociedad Evangélica Teológica del año entrante. Puede que no vaya a suceder en otro siglo, pero el punto es que estamos construyendo teología, estamos construyendo conocimiento de nuestro santo Dios y por el simple hecho de que estamos haciendo esto, merece atención el tema, merece atención la discusión. Y finalmente, si hay otras posiciones que quieran entrar al juego, son bienvenidas. Creo que el molinismo, aunque no es intrínsecamente una posición intermedia, porque no es una posición sobre la salvación, tiene algunas cosas que decir al respecto. Y bueno, esa sería mi opinión sobre las dos preguntas que ha
que han hecho esta noche. Gracias, Jessy, por tus respuestas, buenas, de por cierto, respondiste claramente. Y vamos entonces a responder algunas preguntas. Una para el hermano Gonzalo, que espero que aparezca toda en la pantalla, no sé si... Dice, para el hermano Gonzalo Ramírez, ¿cómo pudo y puede sobrellevar las doctrinas de la gracia en su iglesia arminiana clásica pentecostal? Tristemente muchos abandonan sus iglesias pentecostales al encontrar las doctrinas de la gracia. Es un tema complejo, un tema que acepto. Tengo, hace unos años atrás, hace 4 años atrás, expuse en una iglesia presbiteriana sobre un testimonio personal sobre la influencia del calvinismo en el pentecostalismo. Y sí, hay mucho pentecostal que abandona el pentecostalismo por conocer las doctrinas de la gracia. En nuestra iglesia, si bien es cierto, nosotros estamos en una construcción teológica, me gusta el término que usa Jessy, estamos avanzando hacia un credo bastante evangélico. La verdad que nos dimos cuenta con el pasar del tiempo que teníamos un credo bastante simplista, un credo que era resumido en un artículo, en una revista, en un cuadradito de 10 centímetros por 5 por 6 centímetros. El credo era un credo bastante general, pero en cosas así no habíamos avanzado, así que estamos trabajando en este momento como presbiterio local en tener un credo un poco más acabado. Como te dije, no veo incompatibilidad. Sí es complicado, ¿no? Como te digo, no somos calvinistas 100% puros, como digamos así. Mi hija me dijo que era un mogol, que era, usando la terminología de Harry Potter, que ella de Harry Potter, era un mogol. Me dijo, entonces eres un mogol, me dijo, no eres de sangre pura. La soteriología, sí, pues sí, estamos avanzando hacia un calvinismo abierto. Algunos son de 4 puntos, otros son de 5. Creo que yo estoy avanzando un poco en eso. He estado entre las dos un tiempo, ¿ya? Pero por lo menos en mi experiencia personal, el tema, bueno, son temas que ya son públicos, así que los voy a hablar con mucha responsabilidad. Y estamos acá en Facebook y eso ya se sabe. De hecho, Villadulce sale de la comunión nacional de las Asambleas de Dios, que teníamos una comunión fraterna, no una comunión de derecho, sino de hecho solamente, ya por el tema de la seguridad de la salvación. O sea, yo sé que para Jessy de aquí no es tema, y para este diálogo quizás no es tema. Dentro de mi contexto aún lo es, ¿ya? Porque salimos nosotros o somos casi impelidos a salir por afirmar la seguridad de salvación. Yo ahí dije, pero esto no es ni calvinista ni arminiano, esto es una cuestión que nos une a los evangélicos y bueno, estamos como iglesia independiente hace un tiempo. Pero, como les dije, no veo esa incompatibilidad. No enseñamos un calvinismo, no enseñamos bautismo de infante ni nada por el estilo, ¿cierto? Pero sí el énfasis nuestro en Villadulce ha sido la seguridad de la salvación. Yo no culpo a pentecostales que descubren las doctrinas de la gracia y las aceptan y perfecto se hacen reformados, ningún problema, hermano. Dios te bendiga, adelante. Pero también pido el mismo respeto para aquellos que decididamente, teniendo una soteriología calvinista, abrazamos el pentecostalismo por experiencia, abrazamos un pentecostalismo vivo y queremos ir construyendo un pentecostalismo más bíblico porque por lo menos acá en Chile el pentecostalismo ha tenido etapas, ha tenido modas, hemos pasado desde la guerra espiritual, la sanidad interior, el movimiento apostólico profético, como en varias partes de Sudamérica también ha sido así. Pero sí, reconozco, querido hermano, que hizo la pregunta, no vi el nombre, que pasa eso y se van, y hay jóvenes que han hecho mucho daño a sus iglesias locales también. Y eso hay que reconocerlo. Vale, Gonzalo. Gracias por tu respuesta, Jessy. La pregunta es mía porque nadie se atreve a preguntarte, imagínate. Qué miedo. No hay una pregunta para Jessy, ¿sí ve? Y está Jean Paul y está Iván. ¿Qué pasó? Yo te la voy a hacer. Actualmente en algunas investigaciones que se están haciendo en Holanda, en la PTU, de académicos pentecostales, como entre ellos Daniel Castelo, que escribió también para Kerigma, muy interesante, escribió el libro del pentecostalismo como una tradición mística.
Castelo procede en ese libro a hacer toda una defensa de que está muy mal encajar al pentecostalismo en un movimiento evangélico. Básicamente, si lo pudiéramos llamar así, no sé si a decirlo como epistemológicamente de donde ellos parten, difieren mucho del pentecostalismo para afincarlo a un movimiento como tal evangélico. Si Castelo tiene problemas para vincular el pentecostalismo con movimientos evangélicos, ¿por qué, digamos, decir que el pentecostalismo podría tener unos acuerdos con el arminianismo y qué tipo de arminianismo específicamente podría ser más más cercano al pentecostalismo desde tu punto de vista? No sé si es clara la pregunta. Tal vez no es tan clara. ¿Podrías repetirla, por favor? Coloco el contexto histórico. Bueno, el texto de Castelo, él difiere mucho de que los pentecostales y evangélicos, o que los evangélicos pentecostales se puedan llamar evangélicos como tal, porque los evangélicos tienen maneras muy racionales, más o menos es la forma que él lo quiere poner, de entender la vida cristiana y todo esto, y el pentecostal no es así. Si para esto, para Castelo, tal vez dibujando un poco su argumento, es difícil hacerlo con los movimientos evangélicos, sería aún más difícil hacerlo con el arminianismo como tal. Serviría para los dos, ¿cierto? Para calvinismo también, que son como movimientos más reformados. ¿Tú qué opinas? ¿Qué arminianismo sería más viable con el pentecostalismo, ya que lo has puesto en esos términos? Bueno, no he leído propiamente a Castelo, así que sí, bueno, asumiendo que lo ha representado adecuadamente, me hace muy extraño porque separaría el pentecostalismo del evangelicalismo. Creo que eso es simplemente equivocado. Es decir, somos evangélicos, somos protestantes. La alternativa a esto es generar otra denominación distinta de la Iglesia Ortodoxa Oriental, distinta de la Iglesia Católica Romana, distinta del protestantismo, para que sea pentecostalismo. Creo que esa es una posición extremadamente implausible y que tiene muy poco que decir para la historia, y específicamente que el argumento que has ofrecido en representación de Castelo para este punto de vista, basado en la racionalización de los evangélicos que está ausente del pentecostalismo, es un mal argumento para establecer esa conclusión. Bueno, con el respeto que se merece, por supuesto, la labor académica de Castelo. Creo que simplemente no establece el punto, lo único que establecería es que hay una nueva forma de ser evangélico, no que haya que separar el evangelicalismo del pentecostalismo, en primer lugar. Y segundo lugar, simplemente es falso que el pentecostalismo no tenga tanto que ver con la racionalización. Ahora, a nivel historiográfico y a nivel psicológico, sociológico, puede que eso sea cierto, pero si eso es correcto, entonces yo no sería pentecostal. No porque renunciaría al pentecostalismo, sino porque la definición de Castelo me excluiría de ser pentecostal. Creo que eso es falso y de hecho implicaría nociones algo absurdas, como que personas como yo que se han criado toda su vida en un ambiente pentecostal no son pentecostales porque no tiene ese aspecto tan profundamente místico, etcétera. Bueno, creo que es profundamente problemático esta visión. En resumen, he ofrecido 3 problemas con la visión de Castelo. Creo que no es una visión que sea fructífera o que sea correcta o adecuada, y finalmente que conduce a absurdos, ¿no? Como lo que acabo de ejemplificar, lo que se conoce como una acción al absurdo. No quiero desestimar, por supuesto, la labor de Castelo, como he dicho, no lo he leído personalmente, entonces me estoy basando principalmente en lo que se me ha presentado aquí esta noche. Dicho esto, y asumiendo que lo que Castelo dice es cierto, entonces, bueno, el pentecostalismo no es ni arminiano ni calvinista. De hecho, esto es una implicación de lo que dije. Eso es una implicación de lo que dije, de que ahora habría que separar el protestantismo, el evangelicalismo, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa Griega y cualquier otra denominación para crear una nueva categoría, pentecostalismo. Eso implica que no podríamos aceptar diferentes puntos de vista. Sería tan contradictorio como pensar que un católico romano puede afirmar las 5 solas. Eso es una contradicción en términos, son denominaciones diferentes y son esencialmente incompatibles. Entonces,
la respuesta es esta, no habría compatibilidad entre ninguna de las posiciones. No se podría ser ni calvinista, ni arminiano, y ya que estamos, ni siquiera molinista, ni tomista, ni ninguna otra posición. Necesitaríamos crear toda una nueva construcción teológica que herede tal vez diferentes aspectos de cada posición, pero bueno, creo que sería muy increíble. Excelente, Yesid, gracias. Es el capítulo 3 de la tesis de Castello en la PTU en Holanda, se llama La forma epistemológica de la teología evangélica. Y creo que es un argumento a favor, él desestima, me imagino, lo evangélico para acuñarse lo premoderno, lo católico místico. Creo que eso es lo que él hace, su metodología, obviamente no tan inocente como mis palabras. Él sí tiene un trabajo más fuerte y bastante útil. Pero pues, buenísima tu respuesta. Gracias, Jessy. Bien, vamos a continuar con la segunda parte. Sigan dejando sus preguntas con libertad, las vamos a estar leyendo. Voy a colocar algo aquí que también dice el otro editor, Luis, qué pena. No solamente Castello propone el pentecostalismo como una rama diferente de la cristiandad, también teólogos como Kenneth Hatcher y Alistair McGrath lo hacen. Bueno, habría que leerlos. Yo me pongo en la posición de Jessy. Sería muy doloroso lo de Alistair McGrath, que es un muy buen teólogo, al cual admiro bastante. Bien, vamos a dejar el tema ahí, bastante bueno hasta para escribir de eso, porque vea como lo que genera, es bastante interesante. Bien, ahora vamos a pasar a nuestra ronda apologética un tanto. Yo no la quiero llamar así, yo le llamo la ronda de la honestidad, ¿sí o no? Habían 1000 mujeres en el mundo, pero yo me casé con una por una razón en especial, ¿cierto? Algún vínculo, el amor, muchas cosas que influyeron ahí. Había más posiciones, en este caso lo colocamos un tanto dualista, de 2 nomás, y ustedes escogieron una, ¿cierto? Y por alguna razón fue esa, no fue la otra. Eso tuvo que ver mucho. Entonces, me gustaría escuchar a Gonzalo. ¿Por qué elegiste el calvinismo y qué cosas? Tal vez una, 2, no muchas, para no hacer largo el argumento. Tú dijiste, no, yo no puedo ser arminiano por esto. Esto no pudimos conversar con esta parte. Y por eso decidí ser calvinista. Yo creo que el calvinismo me eligió a mí, hermano, porque yo no podría ser al revés. Bueno, a mí no me eligió. Claro. La verdad, cuando me di cuenta, cuando entendí el tema teológico, yo me di cuenta que mi posición ya era esa. Era lo que más me hacía sentido y más que todo yo veía el tema de la regeneración como una obra soberana de Dios. Para mí ese fue el tema, el monergismo fue algo que impactó mi vida y me hizo absoluto sentido dentro de mi cosmovisión cristiana y bíblica. Y eso vino a bajarme un poco del podio. La verdad que a veces se nos enseñaba en las iglesias que éramos la perla de gran precio y Dios lo hizo todo por ti, y tú eres, ¿cierto? La niña de sus ojos y cabeza y no cola, y de repente todas estas cosas. Y muchas veces me pasó también, estando en el seminario, que el fin de semana se olvidaba o no alcanzaban los hermanos o mi familia a depositarme dinero en el banco. Yo estaba ahí estoy hablando hace 23 años atrás, ustedes eran niños, ¿cierto? Yo estaba con la libreta de ahorro en la mano esperando en la máquina dispensadora de saldo que llegara la remesa de dinero y no llegaba. Yo decía, Señor, pero ¿por qué si yo soy tu hijo, yo soy tu siervo? Y siempre con un alto concepto. Y acá el calvinismo vino un poco a hacer la piedra que derribaba la estatua de Nabucodonosor. Perdónenme la analogía, no tiene nada que ver, teológicamente hablando. Vino a derribarme mi orgullo, vino a centrar mi fe en la soberanía absoluta de Dios y que Dios me había escogido desde antes de la fundación del mundo, me había escogido, ¿cierto? Y no era por mí, sino a pesar de mí. Y me vi en mi indignidad, en mi basura, me vi profundamente necesitado de Dios y cuando me di cuenta, eso ya había pasado cuando fui salvo, pero cuando entendí esto, fue eso. Entonces cuando llego después al calvinismo, llego y me identifico plenamente, esto
esto es lo que yo he creído siempre, entonces. No es algo mira, tú vas a ser calvinista a partir de ahora. De hecho, mis profesores no me enseñaron calvinismo en el Instituto Bíblico. Los dos eran pentecostales. Sí, ambos tenían inclinaciones reformadas y eso se lo reconozco a mi obispo, bueno, mi pastor, así le digo de cariño, le digo obispo, Daniel Riveros y Daniel Swenson, que en paz descanse. Ellos tenían estos acercamientos y en vez de pasarme la teología de Meyer Pillman, me pasaron la de Berkhoff. Quizá también influyó un poquito eso, pero eso me hizo sentido. Bueno, después con el tiempo apareció la teología sistemática se me va el nombre, ayúdame un poco. A esta edad, a los 46 años, se me van un poco los nombres. Apareció la teología sistemática de Editorial Vida se me fue, una verdecita grande, ¿cierto? Que este hermano hace un puente un poco entre el mundo pentecostal, el mundo continuista y el mundo reformado. Grudem, Wayne Grudem. ¿Ya? Que no les gusta a muchos reformados tampoco, no, Grudem esto y Grudem lo otro, y a los tampoco les gusta lo otro, pero Grudem creo que hace un buen puente ahí. Entonces creo que me identifiqué mucho con eso. Y no pude ser arminiano, porque la versión chilensis, la versión chilena del arminianismo es el arminianismo más hueldellano, que habla mucho del tema de caer de la gracia, que no es el caso ahora con Jesse, y se me fue un punto importante de este diálogo, porque Jesse está de acuerdo conmigo en la seguridad eterna. Entonces, pero en mi punto era eso, era la seguridad de la salvación y la regeneración como una obra absoluta de Dios y la elección soberana fueron temas que a mí me marcaron por completo. No me pude rendir al tema del libre albedrío tanto así, con el énfasis por lo menos que yo oí predicando acá en Chile, en estas campañas, donde, bueno, Dios por misericordia obra igual, y eso ustedes lo saben, no a pesar de nuestra pureza teológica, donde Dios llamaba y decía, bueno, el predicador decía, bueno, dale una oportunidad al Señor. No pierdes nada, ven a Cristo y ven, no pierdes nada, intenta, dale una oportunidad a Dios, como que el pobrecito abuelito que te está rogando ahí para que tú le abras la puerta de tu corazón. No me pudo entrar eso en la cabeza, no me entraba ni testimonialmente ni bíblicamente me pudo entrar y no me entra todavía. Entonces, cuando llego a estudiar las doctrinas de la gracia y llego a estudiar mi propia experiencia pentecostal, me siento plenamente identificado con eso. Lo curioso y lo paradójico es que mis grandes amigos en el ministerio, muy cercanos, son arminianos. Es la paradoja. Y Dios me ha bendecido a través de amigos pastores como René Noé, pastor de la Iglesia del Nazareno acá en Valparaíso. Estuve predicando hace poco virtualmente ahí en su iglesia. Mi cuñado Samuel García, que es pastor también, que es arminiano, estudia en el set de las Asambleas de Dios y tenemos excelentes diálogos. Eso es lo paradójico. Y cuando hace como 5 años atrás llego al caso de Wesley con Whitefield, que no lo había estudiado mucho, y leo el sermón de Wesley a la memoria de George Whitefield, realmente dije, se puede ser amigo y debemos ser amigos y hermanos. Eso no. Gracias, Gonzalo. Y bueno, me vas mostrando también un poco de las cosas que más me gusta a mí del calvinismo, y es que casi siempre los exponentes calvinistas son bastante doxológicos, mucho más que los demás. Y eso me parece muy curioso, y eres un buen representante por eso. También me parece muy interesante que casi siempre las personas que dicen ser calvinistas apelan a su experiencia. Y en este caso no seamos ingenuos. Para el pentecostal la experiencia sí es muy importante. Y si es tan importante, puede definir una posición soteriológica. No estoy hablando en este momento teológicamente ni históricamente, pero la experiencia es tan importante que a lo que sienten que se acuña fácilmente al calvinismo, la pueden vincular. Creo que una vez Jesús me había comentado eso en Facebook, por ahí en esos estados, acerca de la experiencia y nuestras posiciones teológicas. Bien, gracias Gonzalo. Hago este resumen rescatando pues lo que a mí me queda, pues a ustedes les quedará más. Y vamos con la pregunta a Jessie, la misma.
Las preguntas en el chat están full. De verdad, nos están llenando esta hora así de preguntas. Pero vamos a tratar de ser breves, Yesid. Yesid lo ha sido bastante puntual. ¿Para qué? Y ¿por qué no el calvinismo? Así, de frente. ¿Por qué no? Yo sé que Yesid es una persona que es honesto y que lo ha dicho muchas veces. Y, ¿Y por qué sí el arminianismo? Así de una vez. Por favor, Yesid. Bueno, si lo que quieres es brevedad absoluta, ¿por qué no el calvinismo? Porque no es cierto. ¿Por qué el arminianismo? Porque es cierto. Pero, por supuesto, sé que esa no es la brevedad que estás sugiriendo aquí. Correcto. En aquel post de Facebook que Manuel estaba mencionando, yo comenté sobre la importancia de la experiencia cristiana en la determinación de nuestras afirmaciones teológicas. Lo que estaba diciendo es que, por supuesto, la experiencia de seguridad de salvación o la fenomenología interna de nuestra experiencia mental de que somos salvos es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el Espíritu Santo nos da seguridad de nuestra salvación. El problema es confundir, y eso fue lo que sugerí en ese momento, confundir la certeza de nuestra salvación con la necesidad de la salvación. Mientras que la certeza se puede traducir en un estado psicológico interno, la necesidad es una categoría mucho más estricta y amplia, que implica que es imposible, es decir, que no se puede dar el caso, cierta instancia, y en este caso sería que no se puede dar la ocasión en la que un elegido deje de ser salvo. Creo que hay una obvia diferencia entre apelar a mi propia fenomenología de mi estructura psicológica interna a la afirmación de que es imposible de que yo pierda algo. ¿No? Hay un gran vacío allí que debe ser satisfecho con argumentos. Más allá de esto, yo fui calvinista por un periodo de tiempo cuando empecé a estudiar este tema. Posteriormente lo dejé y aquí daré la razón principal por la que dejé el calvinismo en ese momento. Lo primero fue que conseguí en el arminianismo una visión bíblicamente equilibrada que principalmente reconocía honestamente el carácter de Dios según lo revelado en las escrituras. O en otras palabras, pienso que el arminianismo representa adecuadamente quién es Dios según lo revelado en Jesucristo. Jesucristo es la revelación máxima de Dios. Dios es un Dios de gracia, de amor, de justicia, de santidad, etc. Y creo que el arminianismo hace justicia a estos aspectos. No creo que el calvinismo lo haga especialmente por algunas de las implicaciones lógicas que tiene, que por supuesto no están presentes en el arminianismo. Por ejemplo, que Dios es moralmente responsable de todos los pecados de la historia de la humanidad. No creo que los calvinistas afirmen esto, aunque algunos sí lo han hecho. De hecho, Edwin Palmer lo ha afirmado muy explícitamente, sin ningún tipo de vergüenza, pero otros no lo hacen. Más bien lo que creo es que es una implicación lógica de algunas premisas que ellos sostienen, por un lado. Por otro lado, creo que otra consecuencia lógica de sus puntos de vista es que el mundo, tal y como es hoy en día, es exactamente lo que Dios quería que fuera. Negar esto implica que algo en la voluntad de Dios fue frustrado, lo que es incompatible con las tradiciones reformadas y otras que acentúan tanto la providencia. Pero por supuesto, esto produce un escenario escalofriante cuando lo llevamos a situaciones particulares del mal en nuestro mundo. Por ejemplo, recientemente en mi país se descubrió que el fenómeno de falsos positivos ascendió a casi 6.040 ciudadanos asesinados inocentes por cierta, bueno, por cierto gobierno que no mencionaré obviamente. Y lo que implicaría cosmovisiones como el calvinismo es que esta situación fue exactamente lo que Dios deseó que sucediera en el mundo. Eso es obviamente incompatible con el Dios que se revela en las escrituras. Por lo tanto, el calvinismo debe ser falso. Son este tipo de argumentos, no lo que me llevaron originalmente al calvinismo. Ahora, nótese bien que no creo que estos sean argumentos principalmente filosóficos. Por supuesto, estoy hablando de implicaciones lógicas, estoy hablando de consecuencias morales, etcétera, pero creo que eso es parte de cualquier cosmovisión teológica. Lo que enfaticé y sigo enfatizando es el carácter de Dios según lo revelado en Jesucristo. Y esa es una categoría obviamente bíblica. Conocemos a Jesucristo mediante las narrativas de las Sagradas Escrituras. Por tanto, es un argumento principalmente bíblico lo que estoy ofreciendo esta noche. Además de estas consideraciones de las implicaciones equivocadas del calvinismo y de que no es compatible con la revelación general de Dios en las Escrituras, particularmente en la persona de Jesucristo, creo que simplemente el calvinismo no es bíblico. Una exégesis de los pasajes relevantes mostrará que el calvinismo no es lo que se concluye
Y esto fue mi experiencia, aunque debo confesar que solamente llegué a esta conclusión de forma secundaria, luego de observar las implicaciones anteriores. No creo que haya algún tipo de sesgo involucrado aquí, y si lo hay, es irrelevante. Más bien lo relevante será si los argumentos bíblicos son falsos o correctos. Aquí el sesgo como atribuidor o condicionador de verdad no tiene mucho que decir. Finalmente de esto, bueno, mencioné que la tesis de los pasajes relevantes no concluye el calvinismo, y aquí tengo en mente pasajes cruciales como Efesios 1, Romanos 9, Juan 6, la visión del Antiguo Testamento sobre los temas de salvación, etcétera. En el blog que manejo he publicado diferentes artículos exegéticos sobre este tema, también teológicos y filosóficos, donde he tenido una crítica que se podría llevar a más de 10 argumentos contra el calvinismo. Por supuesto, no es lo que puedo hacer aquí ni resumir aquí, pero al menos he hecho algo muy general, ¿no? Entonces, para resumir y finalizar mi intervención, creo que soy arminiano porque es cierto, y no soy calvinista porque no creo que sea cierto, ni creo que refleje o represente los datos bíblicos, ni el carácter de Dios, ni lo que Dios, bueno, ni la relación adecuada entre Dios y la creación, etcétera. Creo que simplemente hay demasiados problemas desde un punto de vista calvinista. Y finalmente, para no dejarlo en el aire, fue algo a lo que me comprometí a mencionar al inicio de esta conversación, es que no creo que el calvinismo proporcione una seguridad suficiente de salvación. No es algo nuevo lo que voy a decir aquí, todos la conocemos, simplemente nuestras experiencias psicológicas subjetivas de que somos elegidos o somos salvos pueden verse influenciadas por lo que algunos teólogos calvinistas han llamado la gracia evanescente, que es básicamente que un individuo no elegido disfruta todas las experiencias o todas las bendiciones de la salvación, excepto la salvación, pero que finalmente es condenado. Ahora, no creo que haya ninguna cualidad fenoménica personal que permita distinguir entre un elegido que posee gracia real y un no elegido, es decir, un réprobo que posee gracia evanescente. Por lo tanto, no es posible para una persona que piense que es salva, que sea salva. Es decir, no hay una seguridad de salvación genuina, solo una experiencia psicológica de salvación que es fácilmente derrotable si al final de tu vida descubres que recibiste gracia evanescente. En el arminianismo esto no es así. Lo que, bueno, una de las condiciones de la visión arminiana de la salvación es que está condicionada a la fe. Creo que esto es simplemente lo que dice la Escritura cuando afirma que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si creemos en Jesucristo y damos fruto de este cambio, entonces somos salvos. Y no hay una gracia evanescente o una categoría mística añadida que creo que se puede introducir en este punto. Por tanto, creo que al menos en un sentido teórico hay más seguridad de salvación en el arminianismo que en el calvinismo, ¿no? Básicamente esas serían mis razones para ser arminiano y para no ser calvinista. Gracias, Jessy. Contundente tu respuesta, y bueno, quiero aclarar en los comentarios que no estamos peleando, simplemente hay algunos que pensamos diferente, eso es normal. A Jessy le gusta el Nescafé, a mí me gusta el café de leña, de fogón, entonces eso no hace menos a ninguno de los dos. Y es algo pues que nos puede permitir a estar en comunión. Quiero pedirle a los dos invitados si podrían silenciar su micrófono. No sé si soy yo o ustedes, pero escucho un ruido de fondo. Discúlpenme. Ah, ok. Gracias. Gracias. Listo. Entonces, gracias. Bien, muy bueno. Se nota que Jessida ha conversado esto varias veces también. Y nos dice por qué no, ¿cierto? Y es coherente, y respetemos la posición de Jessy. Por algo él se puede presentar en estos en vivo y decir soy arminiano, porque él ha tomado una decisión. Entonces, igual a Gonzalo. Y lo de la experiencia pues es bastante interesante, como lo plantea Jessy. De verdad que yo he estado pensando muchas veces en eso, porque yo sí también como Gonzalo siento que el Espíritu Santo me eligió, y mucho antes de creer, mucho antes yo no tenía fe, y fue algo muy personal, ni siquiera relacionado con Dios. Pero bueno, es mi experiencia, y ahí es donde está la crítica de Jessy. Es una experiencia interna que hay que analizar. Bien, gracias Jessy, muy interesante. Voy a tratar de leer unas preguntas y, bueno, en esta primera pregunta simplemente me pueden hacer así, que es bien, así, que es más o menos, y así, que es mal. ¿Listo? Vamos a pasarla rápido esta.
Pregunta para ambos. ¿Qué opinión les merece el dispensacionalismo en el pentecostalismo? Bien, más o menos, malo. Malo, dice Gonzalo. Decir, más o menos, toca leerlo próximamente en su blog. Bien, vamos a continuar con otra pregunta para avanzar porque hay bastantes y no las vamos a alcanzar todas. Nos dice Fernán, pero no nos coloca para quién es. ¿Es posible ordenar una acción y no ser culpable de los resultados? Me imagino que es para el calvinismo, ¿no? Como si Dios es soberano y como lo que nombraba Yesid, yo también soy colombiano, y los falsos positivos, entonces Él los permitió o los ordenó. Pues no sé si es una caricatura también del calvinismo, pero ¿qué opinas tú, Gonzalo? Brevemente. Lo que he tenido que aprender con humildad, que no puedo comprender a cabalidad la mente de Dios y que Dios es absolutamente soberano y el hombre es completamente responsable. Absolutamente. Me dirán, no, es que esto no tiene una validez lógica. No lo tiene quizá en mente humana, pero Dios es soberano y el hombre es absolutamente responsable. Ahora, ¿hay injusticia en Dios? ¿Por qué inculpa entonces? Bueno, Pablo ya respondió a esa pregunta hace muchos años y los mismos textos que Jesús está usando para defender el arminianismo, yo los puedo también usar también para defender mi visión. No hay injusticia en ninguna manera. Pablo ya respondió a esa posible pregunta, a esa pregunta, digamos, cuestionable. Vale, Gonzalo. Para decir, dice, ¿cuál es la posición de Yesid sobre el bautismo del Espíritu? Según entendí, para Gonzalo es más cercano a la tercera ola, como lo entiende nuestro querido amigo Wayne Brunen. Bueno, mi opinión sobre el bautismo del Espíritu Santo, escucho un ruido de fondo, no sé si sea mi computadora. Creo que es como Gonzalo, creo. Sí, okay. Suena como interferencia, sí. Sí, vale. No. Bien, creo que mi opinión sobre el bautismo del Espíritu Santo es una posición algo no tan sólido, no tan fuerte como las ramas más radicales del pentecostalismo. Creo que el bautismo del Espíritu Santo es un bien extremadamente deseable, pero no indispensable para la experiencia de salvación. Muchos pentecostales piensan que cualquier persona que es salva recibirá necesariamente la experiencia de hablar en lenguas. Creo que eso es demostrablemente falso y evidentemente falso, además de que tiene una evidencia bíblica muy ambigua. En resumen, no hay buenas razones para afirmar esa posición. Pero sí creo que el hablar en lenguas es un bien extremadamente importante y deseable, y que todos los cristianos deberíamos buscarlo, no solamente no en el sentido de tener el don, tal vez, pero sí a la experiencia, como un reflejo de la intimidad experiencial y existencial que tenemos con el Espíritu Santo en ese momento. Entonces, esa es básicamente mi opinión sobre el tema. Gracias, Jessy. Esta para Gonzalo, creo que la última de esta ronda. Una buena pregunta. Pregunta para Gonzalo, ¿cómo interpretas o consideras todos los versículos del Nuevo Testamento donde se hacen advertencias a cristianos regenerados sobre la posibilidad de caer del estado de salvación? Por ejemplo, Hebreos y Primera de Corintios. Ahí está muteado. Sí, creo que son... mira, va a ser un poco extraño lo que voy a decir, pero le voy a mandar a Manuel un estudio que realicé sobre la seguridad de la salvación, ¿cierto? Aunque podría ser para ambos, porque ambos sostenemos la seguridad de la salvación. Creo que es un caer hipotético que habla el autor a los hebreos. Para mí el mejor estudio de seguridad de la salvación que tiene y menciona esto, lo hace David Hunt. David Hunt es un teólogo, yo creo que nada más lejos del calvinismo que David Hunt. De hecho, tiene su libro, esa crítica, clase de amor es este. Lo paradójico es que cuando hice un estudio sobre la seguridad de la salvación, me basé principalmente en el escrito de David Hunt y me lo pedían hermanos calvinistas. Oye, sí, pásamelo, hermano, mándeme este libro. Qué excelente estudio. Bueno, y era de un anticalvinista, eso era algo un poco risible, ¿cierto? Pero creo que es un caer
hipotético, Pablo, el autor, perdona, a los hebreos más adelante dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos seguros de que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Siempre está la advertencia, es como que un padre no advierta a su hijo. Eso es como un padre no va a advertir a su hijo. Y claramente cuando hablamos de esta advertencia y cuando el cristiano cae en pecado, el autor a los hebreos habla claramente de aquellos que somos hijos de Dios, recibimos la disciplina del Señor. Y eso, el autor lo esta comparación con la disciplina que nos aplicaban también nuestros propios padres, que a esta generación bastante falta que le hace, pero se nos de la disciplina hoy día se dispensa. Pero creo eso, está siempre la advertencia, no hay una respuesta taxativa, algunos lo toman, ¿no ve? Esa es la señal de que se puede caer de la gracia. Yo creo que no, que es una advertencia dura y que no podemos jugar tampoco con el pecado porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bien, Gonzalo. Gonzalo, te hago la sugerencia, cada vez que te mueves, se oye ese corto, no sé si es alguna conexión o tus auriculares, no sé, pero es cuando te mueves específicamente, porque cuando inicias estás bien. El auricular es muy mala calidad. Bueno, listo, vale, Gonzalo. Continúo. Entonces, última para Yesid. Aquí la encontré. Yesid, como arminiano, me imagino que cree que el hombre puede buscar a Dios. Si es correcta mi afirmación, no la puse, discúlpame. Si es así, ¿cómo entiende Yesid el nuevo nacimiento? Honestamente no estoy seguro de qué quiere decir cuando afirma que como arminiano digo que el hombre busca a Dios. Estoy algo desorientado con eso. No creo que ningún arminiano real en toda la historia del arminianismo haya afirmado tal cosa como que el hombre puede buscar a Dios. Los arminianos afirmamos la depravación total. Creemos que el hombre es totalmente depravado, es totalmente incapaz de buscar a Dios por sí mismo y que es absolutamente necesaria la gracia de Dios en su vida. Lo llamamos gracia preveniente. La única diferencia con la gracia irresistible calvinista es justamente que no creemos que sea irresistible, pero el resto, el arminianismo y el calvinismo están en igualdad de condiciones sobre la necesidad de la gracia de Dios. Pero bueno, ya que pregunta cómo entiendo el nuevo nacimiento, bueno, lo entiendo como cualquier cristiano lo entendería, ¿no? No creo que haya diferencias entre Gonzalo y yo, entre los calvinistas y los arminianos sobre esto. Creo que Dios produce el nuevo nacimiento en nosotros a través de otorgarnos el don de la fe, pero este don de la fe no es irresistible. Entonces, básicamente esto. Y por supuesto, tiene un aspecto innegablemente sinérgico, que es la capacidad del hombre de no negarse a Cristo, o en otras palabras, de responder positivamente a la gracia de Dios. No es como si el ser humano fuera un agente totalmente pasivo en la experiencia de salvación y solamente es como un cadáver en un féretro que Dios infunde aire y él se levanta. No, tampoco creo que el calvinismo represente este punto de vista, no lo estoy representando así, solamente es para ilustrar el punto que hago. Entonces, como tal, pienso que la dinámica de la salvación, que entre paréntesis prefiero hablar de dinámica de salvación y no de mecánica de salvación, que es un tecnicismo que algunos teólogos han usado. La dinámica de salvación es principalmente monergista en el sentido de que Dios es la fuente y causa y responsable de la salvación, pero que tiene un aspecto igual sinérgico, en el sentido de que es el caso que el hombre tiene que responder positivamente a la gracia de Dios, o en otras palabras, no resistirse a la gracia de Dios. Así entiendo el nuevo nacimiento. Gracias, Yesid. Bien, muchachos, ya estamos en la parte final. Hay un montón de preguntas y yo los quiero comprometer delante de todos a ponerse a leer comentarios después y contestar los que puedan, porque a mí me sería muy imposible porque no alcanzamos con todos y seguramente son personas que les siguen, que los quieren, que seguramente a veces se puedan sentir mal porque es que el espacio es limitado y no podemos sacarlos todos. Pero bien, a ignorar los malos, porque sí hay negativos. Amigo, si me permites, pues hay una sección en mi blog, en mi página de Facebook, donde justamente respondo preguntas. Entonces, si por algún motivo no logro responder alguna en este post de Facebook, pues por cuestiones de tiempo no suelo revisar todos los comentarios, y quieren una respuesta o algo parecido, pueden escribirme a la página y con gusto intentaré responderles por ahí.
Perfecto, la vamos a colgar en cuanto terminemos en los comentarios para que lo tengan a la mano todos. Gracias, Jessy. Igual, Gonzalo, muchas gracias hasta aquí. Muy buena conversación, algo muy interesante. Y quiero que finalicemos con que nos recomienden, bueno, número uno, su conclusión del tema. ¿Cómo la vieron? Hasta aquí hemos tenido cerca de 50 personas conectadas desde la hora que llevamos, hora larguita. 50 personas aquí con nosotros, que los quieren, que defienden a Jessy, que están con Gonzalo, y nos alegra mucho eso. Y la conclusión, ¿cómo la ven? Una buena conclusión, por aquí encontré, esa sí la podría poner, una conclusión de alguien, pero pues bueno, no creo que sea tan, pero me pareció buena en el sentido general esta. Dice, al final muchos profesan tener la postura correcta, pero podemos ser arminianos, calvinistas o pentecostales reformados, pero si nos llevamos una vida piadosa al final con postura correcta o no, nuestro final será desastroso, ¿cierto? Es una invitación a la piedad, es una invitación a, sí, a la verdad también, ¿cierto? Pero una verdad también que se encarna. Es algo interesante. Entonces, para finalizar, por favor, de 5 minutos cada uno, para no alargar mucho más esto, su conclusión del tema, si quiere agradecer a la otra parte, todo, y una recomendación de un libro que yo, digamos, quiero ser calvinista, soy nuevo y quisiera un librazo que me inicie, porque ese Jessy dijo argumentos muy buenos, entonces yo voy a leer este libro y lo voy a refutar. O al revés. Y un buen libro, siempre un buen libro es regalarle un amigo a alguien, porque los libros buenos se vuelven amigos, se vuelven consejeros, nos susurran cuando estamos callados, entonces es regalarle un amigo a alguien. Entonces, quiero empezar con Gonzalo, por favor, tu conclusión, tu recomendación y despedida en 5 minutos. Muchas gracias por este espacio, Manuel. De verdad que cuando me contactaste no tenía muchas ganas de participar porque los debates por Facebook fueron para mí un malvado placer entre los 2012 al 2015. Creo que mi ego se satisfizo más que mi espiritualidad y creo que dañé a mucha gente y creo que eso fue un ejercicio bastante penoso de mi carnalidad. Así que últimamente me he dedicado más al diálogo y te agradezco ahora viendo esto, encuentro que es extraordinario lo que estás haciendo, te felicito a Jessy también por su labor, lo insto a seguir adelante, lo llamo a que se convierta al calvinismo y que se arrepienta y que reconozca la soberanía absoluta. Una broma, hermano. Ya, ahora, libro para recomendar. ¿Sabes qué? El único, bueno, algunos van a decir la Biblia, hermano, sí, obviamente lea su Biblia, conozco a muchos pentecostales que ni siquiera han leído la Biblia completa, y eso creo que está pésimo, pésimo. Antes de andar leyendo teologías reformadas o pentecostales, hermano, primero lea la Biblia, léala completa, léala un par de veces, entiéndala, estúdiala. Pues hay un librito que yo sugiero, es un librito muy pequeño que tiene como 40, 50 páginas que se llama La vida cruzcéntrica de C.J. Mahaney. Un libro muy sencillo que generalmente lo ando trayendo conmigo, pero ahora está descontinuado, no sé por qué Unilit descontinúa los libros buenos y saca cuestiones que no debería sacar. Es un recado ahí para los hermanos de Unilit, ¿cierto? Un muy buen librito, y aunque no les guste ni a algunos calvinistas, me da lo mismo, ¿cierto? Generalmente ando conmigo en mi libro, ando con una copia de Más que un carpintero de Josh McDowell, que lo encuentro que es un libro que ha sido de gran utilidad, porque se puede regalar, porque se presta para la conversación. De acá me despido también, quiero pedir sus oraciones por mi vida. Trabajo en 2 colegios como profesor de educación cristiana con niños desde quinto de primaria hasta cuarto de secundaria, que es el tope acá en Chile. Comenzamos una serie, el trabajo acá en Chile este año va a ser semipresencial, no se sabe todavía si va a estar completamente online o no. Estoy en 2 colegios, más el pequeño instituto bíblico que tenemos en Villa Dulce, donde formamos a hermanos en una teología básica, digámoslo así, es un propedéutico para formarlos para un trabajo, para si quieren entrar a un seminario después o servir en su iglesia local. Y estoy haciendo también la tesis con el pastor Jesús Escudero, entonces creo que se me viene un año
muy complicado en cuanto a tiempo, hay que ser también esposo, padre, y cumplir con las responsabilidades que Dios nos ha dado. Entonces, si son tan amables y se acuerdan de su seguro servidor acá en Viña del Mar, Chile, contémplenme en sus oraciones, hermano. Yo es lo que más agradezco. No hay cosa más hermosa que cuando un hermano de verdad te dice, hermano, estoy llorando por usted. Que Dios te bendiga, Manuel, que Dios te bendiga, Jesús. Un placer de poder verles y conocerles. Gracias, Gonzalo. Por favor, Yesid. Bueno, igualmente estoy muy agradecido con Gonzalo y con la página por abrir este espacio. Como dije al inicio, es un privilegio estar aquí, es un privilegio que los pentecostales tengan este tipo de diálogos y avances constructivos a nivel teológico. Igualmente agradezco mucho lo que ha hecho el hermano Gonzalo y por supuesto intentaré estar orando por él. Y bueno, también lo animo a seguir adelante y le agradezco su fidelidad al reino como pastor pentecostal. De verdad agradezco no solamente a Gonzalo, sino a todos los pastores pentecostales. Creo que tú, Manuel, también eres un pastor, así que agradezco tu fidelidad al reino y le agradezco a Dios por sus vidas y por lo que están haciendo. Así que, bueno, estoy muy feliz por este espacio y estoy muy feliz por tener este diálogo. Creo que ha sido un diálogo constructivo más que destructivo. Hemos podido contrastar puntos de vista diferentes y de hecho algo curioso es que no hubo un choque o un cruce entre argumentos, ¿no? Hasta el momento nos mantuvimos como especie de líneas que no se cruzaron en ningún momento y bueno, eso me pareció genial porque a veces cuando los argumentos se cruzan suele darse la mala interpretación en la audiencia de que hay una riña, ¿no?, interna entre los participantes. Estimo mucho a Gonzalo y a Manuel, así que no hay ningún tipo de diferencia personal entre nosotros. Finalmente, libros. Eso es demasiado interesante. El libro que me hizo definirme formalmente como arminiano fue el libro del teólogo Roger Olson llamado Teología Arminiana, Mitos y Realidades. Es un libro espectacular, es un libro que cualquiera que esté interesado en el arminianismo no puede dejar de leer. Si no has leído ese libro, entonces probablemente no tengas claro qué es el arminianismo. Así de importante. Entonces, ese libro. Después de esto, recomendaría dos series de dos libros, de nuevo con Roger Olson y con el teólogo reformado Michael Orton, titulados Contra el Calvinismo y por el Calvinismo. En esta serie de dos libros, Olson ofrece un caso de varios capítulos contra el calvinismo y Orton le responde. Son dos libros diferentes, un libro contra el calvinismo y otro libro a favor del calvinismo. Así que esos dos libros vienen en combo, se leen como uno solo, son extremadamente importantes y los recomiendo. Igualmente, otra serie de dos libros titulado ¿Por qué no soy calvinista? Y otro libro titulado ¿Por qué no soy arminiano? También vienen en combo y son pues argumentos de dos eruditos arminianos contra dos eruditos calvinistas. Son dos series de libros espectaculares, vienen genial en combo, especialmente porque ayudan a tener diferentes percepciones sobre el debate contemporáneo. Otro libro que recomiendo es el libro de 4 puntos de vista sobre la seguridad de salvación o el libro de 5 puntos de vista sobre la elección. Este libro de puntos de vista sobre la elección creo que solo está en inglés, pero tiene algunos capítulos de diferentes teólogos arminianos. Aunque Jack Cottrell no es un arminiano estrictamente hablando, esto es bueno enfatizarlo, él representa el punto de vista arminiano en ese libro. Y también tenemos a otro arminiano que, bueno, es algo heterodoxo, como Clark Pinnock, que no representa a casi ningún arminiano que no sea ateísta abierto. Así que básicamente está allí por estar ahí. Pero son lecturas importantes. En el libro de 5 puntos de vista sobre la seguridad de salvación, el capítulo del arminianismo reformado es muy útil para complementar un poco lo que estuve comentando aquí sobre que el arminianismo sí ofrece una visión sólida de la seguridad de salvación, y bueno, diría que básicamente eso. Además de esto, sería familiarizarse con el trabajo académico de diferentes eruditos bíblicos, como el profesor del seminario Gordon Conwell, Brian Abasian, que tiene una serie de 3 libros, incluyendo su disertación doctoral de la Universidad de Aberdeen, si la memoria no me falla, sobre solamente el capítulo de Romanos 9. Son en total casi 800 páginas discutiendo intertextualmente, historiográficamente y exegéticamente Romanos 9, solo ese capítulo. Entonces es una serie de libros que es simplemente espectacular y entran como categoría académica.
también el trabajo del erudito bíblico William Klein. En su libro, Klein ha defendido extensamente la visión arminiana de las elecciones corporativas. Es una lectura también indispensable para comprender la doctrina de la elección corporativa emergente entre los eruditos arminianos. Otro libro será El nuevo pueblo elegido, de Chad Thornhill. Lo que hace Thornhill allí es ofrecer una visión de la elección o del pensamiento de la elección o el pensamiento judío sobre el tema en el periodo del judaísmo del Segundo Templo, del Antiguo Testamento, la literatura apócrifa, etc. Además de esto, bueno, tal vez sería importante ver ver el blog de la Sociedad Evangélica Arminiana. La Sociedad Evangélica Arminiana, que existe en inglés principalmente, tiene cientos de artículos sobre cada tema relacionado al debate. Es una sociedad que se fundó en el 2006 y es una sociedad que incluye a eruditos arminianos como a laicos arminianos. Hago parte de esta sociedad y he colaborado un poco, aunque no he sido tan activo, con la traducción de los artículos de esta sociedad al español, porque también pueden buscar la Sociedad Evangélica Arminiana en español. Hay una serie de chicos que han hecho un trabajo espectacular traduciendo decenas de artículos de esta sociedad que creo son necesarios. Y bueno, creo que al menos esta serie de libros serían útiles para introducirte al debate sobre el arminianismo. Bueno, gracias Yesid, gracias Gonzalo. Quisiera concluir diciendo estas cosas, por lo menos son 3 cosas. La primera, el Evangelio es Jesucristo. Por lo general se le aplica al arminianismo o al calvinismo, pero es Jesús, ¿cierto? Y toda esta propuesta. En las asambleas de Dios en Estados Unidos, que son como la superintendencia de los otros países, se hizo un comunicado en donde se dijo que inicialmente las iglesias pentecostales eran arminianas, pero que hoy en día pueden ser calvinistas no extremos, es la aclaración que hacen, ni arminianos también, extremos, si mal no estoy. Las asambleas de Dios se abren a que sus ministros puedan abrazar el pentecostalismo calvinista, por decirlo así. Y entonces con esto finalizo con la invitación de ya sean arminianos o calvinistas, se queden en este movimiento pentecostal y aporten mucho. Algo de lo que nos puede enseñar Gonzalo y Yesid esta noche es de que ellos tienen obviamente ramas de investigación separadas, buenas, han aportado mucho desde sus orillas, pero se identifican con esta fe pentecostal y lo hacen de manera positiva, orgullosamente. Y eso es algo que quería también poner delante de ustedes para que todos pudiéramos también sentirnos bien por ser pentecostales. A mí siempre que me dicen que los pentecostales son ignorantes, pienso si todos los creyentes de todas las iglesias son inteligentes, número 1. Y número 2, pienso si eso es totalmente un requisito para la salvación. Entonces, pienso que deberíamos aportar a este movimiento y creo que personas como Gonzalo, que ya lo están haciendo, escribiendo tesis, que como Yesid, que no conozco su trabajo académico aparte de las redes, me imagino que también lo irá a hacer y los vamos a leer. Entonces, gracias muchachos, gracias Gonzalo desde Chile, gracias Yesid aquí desde Colombia, hermanos, pensando en lenguas, en las puertas abiertas para ustedes. Y con esto finalizamos con la frase de siempre: en lo esencial, unidad, en lo dudoso, libertad, y en todo, caridad o amor. Se le acuña a Agustín, pero por ahí dicen que no, entonces la dejamos sin autor. Vamos a finalizar el en vivo en Facebook y ya, bendiciones.